Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de envases y aditivos que empezamos la clase anterior. Para ello vamos a compartir este momento la pantalla a la presentación que teníamos previsto. Ok. Listo. Muy bien. Vamos a conversar sobre los envases en los alimentos. Desde tiempos inmemorables, la conservación de alimentos ha sido una actividad de mucha importancia para la humanidad. Ya desde civilizaciones anteriores, los aztecas, los egipcios, los griegos, los incas, los romanos, llevaban a cabo métodos de conservación y también de procesamiento de alimentos para mejorar su vida útil. En todo caso, todos los alimentos siempre se echan a perder o se deterioran por tres mecanismos. Ya los habíamos explicado en clases anteriores, este momento los vamos a resumir. El primer mecanismo es por la contaminación de los microorganismos, por las bacterias, por los hongos, por las levaduras, especialmente en los alimentos frescos y especialmente en estos alimentos que tienen alto contenido de agua, porque ahí es un medio muy bueno para que se reproduzcan y para que proliferen ese tipo de microorganismos. Tenemos como ejemplo la carne, la leche, el pescado, los vegetales. ¿Cuál es el otro mecanismo para que se deterioren los alimentos? Son las enzimas. Enzimas que pueden ser del mismo alimento o enzimas producidas por estos microorganismos. ¿Qué hacen estas enzimas? Normalmente en las frutas especialmente generan este tema de la maduración. Y cuando se pasan de cantidad de maduración, ya pasan a otro proceso, que es la pudrición de los vegetales. Esto también influye en lo que provoca la rancidez oxidativa, sobre todo en las grasas, o el oscurecimiento de los alimentos. Las enzimas también actúan para destruir las vitaminas que existen y todo ese tipo de pigmentos. Entonces, un alimento cuando empieza ya a deteriorarse por sí solo, no es tanto por sí solo, es por este efecto de las enzimas, empieza a perder color, sobre todo. Empieza a este tema de la putrefacción, empiezan con todos estos olores que son por la descomposición de estas proteínas, sobre todo el nitrógeno, que es algo muy gaseoso, empieza a salir con compuestos volátiles. Se generan otros compuestos súper olorosos, como el del pescado, todos estos. Entonces, es el segundo factor por lo cual los alimentos se van deteriorando. El otro factor es por reacciones químicas, pero estas reacciones químicas, ¿debido a qué? A factores externos, por altas temperaturas, por el oxígeno que está alrededor, por todo el oxígeno del aire, por la luz, por los metales que existen también en las soluciones, también, también provocan esto de la rancidez oxidativa, sobre todo en las grasas, ¿ya? El tema del calor también habíamos visto que produce esta reacción de Maillard, que es un tema de degradación que hay una degradación de los pigmentos. Eso entonces. El compañero César Carpio dice que no hay clase para hoy. Avísenle, por favor, que no. Denle el link, por favor. Ya, y que ya le vamos a enviar. Ya, ok. Muchas gracias. Listo. ¿En qué íbamos? Entonces, cada uno de estos tres mecanismos anteriores ocurren en determinados alimentos y por ciertas condiciones. En muchos casos ocurren los tres al mismo tiempo o de forma secuencial.
Puede ser que primero los vegetales maduran por la acción de las enzimas que tienen adentro mismo y se vuelven muy sensibles a la contaminación microbiana. Estas enzimas, como dije, destruyen gran cantidad de los nutrientes o del alimento mismo, y lo cual da paso para que ingresen bacterias, ¿sí? Y viene la contaminación bacteriana y todo empieza ya a degradarse el alimento. Oscurecimiento enzimático y la rancidez oxidativa. Todo esto es un proceso de deterioro de los alimentos. Pregunto, a ver, jóvenes, ¿qué son las enzimas? ¿Quién me dice? Parece que en algún momento ya habíamos conversado. Dígame, ¿qué son las enzimas? ¿Algún voluntario o yo empiezo este momento a preguntarles? Vamos desde el último. Zapata, Carpio, Evelyn, Joana. ¿Qué son las enzimas? ¿Está la señorita Evelyn Joana Zapata? No, Inge. Siguiente. Jocelyn Jimena Villarreal. ¿Está Jocelyn? No. Listo. Entonces, Melvin Castillo. ¿Qué son las enzimas? Para mí una enzima puede ser la parte que destruye las vitaminas. Ya. Posición de los productos, más que. Ya, muy bien. Cecilia Cordones. ¿Qué es por usted una enzima? Considero que es un cofactor que esta es una molécula orgánica, son catalizadores. Listo, muy bien. Sí. Una consulta. Me dice que no está el ID. Perdón que haga este paréntesis. Inge, yo ya les envié, no sé por qué no se conectan, pero yo ya les envié al grupo el ID. Ah, ya. Pero sí estaba subido. Yo me creo que sí subí. ¿O no estuvo? Ya, listo. En todo caso, ya está el ID. Ok. Listo. Entonces, enzimas, sí. Básicamente es lo que acaban de decir. Son sustancias orgánicas. De hecho, las enzimas son proteínas. Pero unas proteínas que se encargan, en términos generales, de desintegrar cualquier tipo de otra sustancia orgánica. Por ejemplo, hay una proteína grande que se llama lactosa. Y hay otra proteína que tienen los microorganismos, y también nosotros tenemos otra, lactasa, que se encarga de desintegrar esta proteína. Por ejemplo, los animales, los herbívoros sobre todo, tienen una enzima que nosotros no tenemos, y es la celulasa. ¿Ya? ¿Y qué hace la celulasa? Destruye la celulosa. ¿Cuál es la celulosa? La celulosa es este compuesto orgánico que tienen los vegetales y que está en las paredes de las células. Nosotros lo sabemos purificar y es el papel en sí. El papel es un compuesto de celulosa. Y así están recubiertas las paredes de las células vegetales. ¿Qué hace la celulasa? Lo que hace es destruir y sacar las proteínas, lo que nosotros no podríamos hacer. Entonces los herbívoros, sobre todo, hay herbívoros que tienen hasta 4 estómagos, tienen un sinnúmero de bacterias que ayudan a desintegrar todas estas paredes celulares con esta enzima, por supuesto que se llama celulasa, y le destruye y pueden absorber las proteínas libremente. ¿Ya? Entonces, una enzima es otra sustancia orgánica, un catalizador, biocatalizador, que se encarga de desintegrar otro tipo de moléculas. Y esas están presentes en los alimentos, y esas son las responsables de que los alimentos vayan desintegrándose a cosas más pequeñas.
Por ejemplo, normalmente las proteínas son un conglomerado de aminoácidos. ¿Qué hacen las enzimas? Destruyen las proteínas y las van a desintegrando en cosas más pequeñas que son los aminoácidos. Eso es de forma general. Listo, continuamos. Ya. Entonces, para controlar o eliminar estos procesos que van deteriorando los alimentos, el humano ha venido haciendo cientos de métodos, miles de métodos para conservar los alimentos y más que todo para que no actúen estos tres tipos de deterioro de los alimentos, de los microorganismos, de las enzimas y de estas reacciones químicas. ¿Ya? Entonces, se han basado en ¿qué? En principios físicos, en principios químicos o biológicos. Los físicos, normalmente, ¿qué hacen? Hacen a través de empaques protectores, conservan el alimento, o lo calientan, o lo refrigeran, o lo congelan, o también le extraen todo el contenido de agua, deshidrataciones, secados, liofilizaciones, todo esto, o le reducen el oxígeno para que no continúe respirando, o hacen estos métodos de pasteurización, entre los principales. Los otros métodos que hacen es estos métodos químicos, uso de conservadores o preservantes, le colocan sal, azúcar, ácidos, los ahumados y otros aditivos. Y también el tercer grupo que hacen los biológicos, que son las fermentaciones. Todos estos procesos para evitar ¿qué? Para evitar que los alimentos se deterioren tan aceleradamente. De esto solamente nos vamos a regir a de los físicos, que es lo que nos viene en esta clase y totalmente relacionado al tema de envases. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los envases? Primero, todos los alimentos se conservan, se transportan y se almacenan en diversos envases. Si esto lograría fallar, entonces estamos deteriorando el alimento. ¿Qué va a pasar? Se va a contaminar con agentes microbiológicos o va a tener reacciones químicas con el aire mismo, con el agua o con un sinnúmero de otros compuestos que van a causar el deterioro y hasta la transmisión de enfermedades porque vamos a darle todas las condiciones para que crezcan los microorganismos nuevamente, una vez que lo tenemos al alimento totalmente inocuo y apto para el consumo humano. ¿Cuáles son los principales envases? Los principales envases son metálicos, son de vidrio, son de papel, son de cartón, laminado y plástico. Son los principales. De ahí existe un sinnúmero de variantes de otra combinación de materiales que sirven para almacenar los alimentos. Cada uno de estos materiales tiene sus propiedades físicas específicas y dependiendo de qué cantidad de alimento, de el sitio donde lo vamos a transportar, dónde lo vamos a almacenar, en qué tiempo lo vamos a consumir, si es inmediato o es de larga vida, depende, o qué tipo de procesamiento tiene el alimento. Dependiendo de todo eso, escogemos el material más adecuado. Ahora, los envases se clasifican primero de manera súper general. Hay más clasificaciones, pero de acuerdo a la función que tienen, se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. ¿Ya? Los primarios son los que están directamente en contacto con los alimentos. Entran en contacto directo como una botella, una lata, una caja de bebidas o cualquier otro contenedor que inserte los alimentos. Secundarios. Ya son envases que reúnen a todos este tipo, ya eso es para el transporte. Entonces, estos son una segunda protección, como cajas de fibra, aglomerado. Y los secundarios ya no tienen contacto con el alimento. Los terciarios tampoco tienen contacto con el alimento. Y ya son estos ya para
transportar, almacenar grandes cantidades de alimentos ya conservados. ¿Como cuáles? Cajas de cartón, ondulados sobre todo, las envolturas que vienen preparados los alimentos y todo este tipo de materiales para ya lograrlos, ponerlos en pallets, este tipo de contenedor, este tipo de superficies para su mejor transporte, su mejor logística sobre todo. Ahora, vamos a hacer un esquema, lo he tomado de aquí del libro de Baudí Salvador. Él nos explica más o menos cómo es la relación de los alimentos que están dentro del envase y los alimentos y el entorno exterior y todos los factores que tenemos al exterior. Entonces, va a ser, este recuadro va a ser la pared del empaque o del envase. Lo que está en esta parte izquierda va a ser los factores que están en la parte del ambiente, en el ambiente externo. Y esto que está en la derecha van a ser todos los cambios que ocasionan cuando hay intercambio con el exterior. Entonces, ¿qué interacciones tenemos ya dentro de los envases? Lo que hay adentro con lo que está afuera. Normalmente hay alimentos o hay envases que, si el envase permite la entrada de aire, básicamente oxígeno, en la entrada de aire, ¿qué tenemos? Oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua, básicamente. Cuando el envase es permeable, ¿qué pasa dentro de los alimentos? Primero hay una oxidación de pigmentos. ¿Qué es la oxidación de pigmentos? Que empiezan a cambiar ya de color, se oxidan, se oscurecen sobre todo. Se oxidan las grasas o se hacen rancias, se oxidan las vitaminas, se van destruyendo. Y en el caso de las carnes, cuando hay mucho ingreso de oxígeno, empiezan a haber este tema de respiración de las carnes y de los vegetales frescos también, y empiezan a oxidarse y en sí a deteriorarse más rápido cuando ingresa oxígeno dentro de un envase. Cuando ingresa dióxido de carbono, bueno, cuando sale dióxido de carbono, cuando ingresa oxígeno, ¿qué pasa? Hay la respiración. Y cuando hay respiración dentro del envase, hay una generación de CO2, o de dióxido de carbono o dióxido de carbono. Cualquiera de las dos está muy bien. ¿Y qué pasa? Hay una salida de dióxido de carbono. También cuando hay la entrada de oxígeno, hay una generación de vapor de agua, deshidratación, cambios de textura, y todo esto va deteriorando la calidad de un alimento. Por lo tanto, hay pérdida de peso y un sinnúmero de propiedades. ¿Qué pasa cuando ingresa, en cambio, humedad dentro de un alimento que ya está listo para preparar, para consumir? Primero hay cambios de textura, se hidratan los alimentos. Por ejemplo, hay cambios, si un alimento era crocante, ya no va a ser tan crocante como era. Se hacen más elásticos. Y el ingreso de agua hace que se favorezca el crecimiento de todos los microorganismos. Hasta cierto punto, hasta cierta humedad, las bacterias adentro están como latentes. Pero en el momento que ingresa agua, hay mayor proliferación de microorganismos. Y por lo tanto, cuando hay microorganismos, ¿qué hacen los microorganismos? Botan enzimas y, como vimos anteriormente, las enzimas empiezan otra vez a degradar los alimentos. Entonces, todo esto se desencadena ¿en qué? En un tema de deterioro de los alimentos. ¿Ya? Otro aspecto de los envases es que cuando los envases son muy permeables, hay absorción de olores y aromas extraños, aromas y sabores. Sobre todo este tipo de aromas contaminantes, diría. Por ejemplo, estos hidrocarburos, que son muy usados para todo tipo de proceso. En el proceso mismo de elaboración, todos los motores que
generan la fuerza para empaque, para molido, para trituración, para calentar, para elevar ¿cómo es? La temperatura, para su esterilización, todo eso, necesitamos combustibles, fósiles sobre todo. Y esto siempre tiene todos estos hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son contaminantes. Y esos son muy absorbibles. Estos aromas, sobre todo, si un envase es muy permeable, va a tener el sabor a todos este tipo de combustibles. Otro factor externo es la luz, sobre todo los rayos ultravioletas. La luz está compuesta por un sinnúmero de rayos. Lo que los vemos es en cierta longitud de onda, logramos ver nomás, y otros ya no los logramos ver. Sobre todo los rayos ultravioletas no los logramos ver, pero son muy dañinos. Pues van a saber que cuando hay mucha radiación, todo el mundo está ahora preocupado porque nuestra capa de ozono cada vez está más débil e ingresa mayor cantidad de rayos ultravioletas. Y no solo afectan a la piel y generan cáncer a la piel y todo eso, sino que en los alimentos también deterioran todo esto del alimento, sobre todo los pigmentos. Destruyen grasas, las oxidan y las vitaminas también las destruyen. Entonces va perdiendo gran cantidad de propiedades químicas, físicas, estos alimentos. ¿Ya? Eso en cuanto a los factores externos. Pero también a veces de los envases hay algunos componentes del envase que migran al alimento. Y eso también es perjudicial. Por ejemplo, migración de tintas. Las tintas, la mayor cantidad son hechas con compuestos químicos que ingresan a un alimento, también le dan otro sabor, le dan otro aroma. Por ejemplo, este tema que es muy discutido, que las botellas estas de PET, estas que hacen las bebidas, normalmente que se toma el agua, las colas, se van disolviendo y van también formando parte de estas micropartículas, se van disolviendo en las bebidas. Otro problema. ¿Ya? O también el envase, por su porosidad o por sus propiedades, también puede absorber otras cosas, puede absorber el aroma y el sabor también del producto y queda impregnado, sobre todo en este tipo de plásticos, cartones, absorbe gran cantidad de sabor y este sabor queda, lo consideraríamos como una pérdida de sabor y una pérdida de aroma de los productos que estamos almacenando. Esto en cuanto a la relación de los alimentos respecto a los envases y de estos hacia el exterior. ¿Cómo es la relación cuando envasamos desde adentro hacia afuera? Entonces, ¿cuáles son las características que necesitamos de un envase? Primero que tiene que tener un envase es una resistencia mecánica. ¿Qué quiero decir? Que tenga la capacidad de tener la protección para que cualquier presión física, cualquier golpe que existe en la parte de afuera, presiones sobre todo, no le afecte adentro del producto, no lo deteriore. Necesitamos una permeabilidad a los gases de oxígeno, al dióxido de carbono, al agua, al vapor, a todos ellos que sea permeable. También que haya una permeabilidad de luz y de los rayos ultravioletas, en algunos casos no, dependiendo. Y también deseamos que no desearíamos que haya una reactividad química con algunos componentes del alimento, que, como dijimos, pueden cambiar las características de este alimento. No sé si se han dado cuenta, sobre todo los que toman normalmente este tipo de aguas en botellas. El agua en botella tiene sabor a plástico. Unos que son más sensibles a los cambios de sabor que las personas que otros, pero es muy, muy visible cuando se toma una agua de botella y una agua que no ha sido embotellada en plástico, un agua que ha sido en cristal o no sé, o cualquier otro recipiente. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado
Porque el alimento, el empaque, el medio ambiente que lo rodea es un sistema dinámico. Entonces ahí existe un sinnúmero de interacciones, transformaciones. Y eso más va a depender del empaque. Como habíamos dicho, por ejemplo, cuando ingresa el oxígeno favorece la oxidación de pigmentos, grasas, vitaminas y otras moléculas insaturadas. ¿No? ¿Genera qué? Decoloraciones sobre todo. Y no solamente el decoloración por la forma y porque ya es difícil venderlo, sino que porque un alimento ya sin colores porque ya está cambiando un sinnúmero de nutrientes, de nutrimentos. Por ejemplo, los vegetales. Se ve la gran cantidad de vitaminas, minerales, la concentración en alimentos con colores intensos. Alimentos que normalmente fueron de color intenso y ya se redujo o se fueron oxidando y empiezan a hacerse este tipo de hacerse pardos, hacerse oscuros. Caso muy evidente, una manzana. Corte una manzana y la que más rápido se oxida. ¿Qué pasa con la manzana? Usted le corta 10, 15 minutos, ya la ve totalmente oscura. Corte un aguacate, lo mismo. 2, 3 horas está totalmente oxidado y oscuro y eso ya no es apto para el consumo humano. Para el tema envasado, se necesitan 2 pasos cuando ya se empieza a envasar, básicamente. Primero, cuando se hace el tema de esterilización o cuando no se lo hace. Me explico. Por ejemplo, hay productos que se envasan, se cierran y se esterilizan. Y hay productos que se llenan aparte. Una vez esterilizados y se los va envasando en un ambiente aséptico. ¿Qué es un ambiente aséptico? Un ambiente teóricamente libre de microorganismos. ¿Ya? Entonces, este tipo el primer proceso de envase ocurre en los atunes, en los frijoles, en las sopas prefabricadas y en los vegetales. ¿Qué hacen? Lo colocan al ingrediente adentro y luego lo esterilizan. ¿Ya? En otros tipos de alimento, que son esterilizados aparte y son llenados en temperatura ambiente con condiciones asépticas, como ocurre básicamente cuando se coge la leche, los jugos, las mermeladas. Esos son esterilizados afuera y el momento que van colocando dentro del envase, el envase es esterilizado previamente y se va colocando dentro este tipo de alimentos. Esto voy a recapitular, aunque ya lo hemos venido viendo desde anteriores veces. Por ejemplo, algunas características del tema de envasado. Todos sabemos que los tratamientos térmicos muy fuertes aseguran un alimento inocuo. Es un alimento inocuo, un alimento libre de microorganismos dañinos, sobre todo los patógenos, de sustancias, enzimas que sigan deteriorando los alimentos y sigan descomponiéndolos. Pero estos causan daños muy severos al sabor, al aroma, a la textura, al color del alimento. ¿Y qué es lo principal? Que cuando es un tratamiento térmico muy agresivo, destruye los nutrimentos. Entonces, para que los daños sobre el color, sobre el aroma, sobre la textura, todos los parámetros sensoriales de los alimentos no sean destruidos, hacen un calentamiento menos agresivo. ¿Y cuáles serán estos calentamientos? Este tipo de pasteurizaciones que eran menos los 100 grados centígrados. Pero cuando hacemos este tipo de calentamientos no agresivos, en cambio tenemos otro inconveniente.
que no logramos inactivar las enzimas. Entonces, las enzimas siguen presentes y hay el riesgo de que continúen nuevamente deteriorando el alimento. Y también puede haber la sobrevivencia de microorganismos dañinos. En todo caso, hay que seguir jugando con el tema del pH de los alimentos. Si le bajamos un poco más de pH de los alimentos, le colocamos algún aditivo que logre inactivar o eliminar todos estos microorganismos con el fin de que este alimento pueda durar más y encima pueda ser apto para el consumo humano. Aunque existen alimentos envasados que no requieren un calentamiento para su conservación. ¿Cuáles son estos? La mayonesa, los aderezos, las mostazas, las mermeladas. ¿Debido a qué es? Esto debido a su pH muy bajo, que no permiten la proliferación de microorganismos dañinos, o que tienen poca humedad, lo cual no permite el crecimiento de microorganismos y por lo tanto que no se activen este tipo de enzimas, o también porque tienen altos contenidos de sal o azúcar. En todo caso, esto previo al envasado es muy necesario saberlo para saber el tiempo de duración de los alimentos en postproducción. El punto óptimo para conseguir los beneficios y evitar los perjuicios de ambos procesos se logra con el uso de tratamientos térmicos a muy baja temperatura y por poco tiempo, en lugar que a baja temperatura por tiempo prolongado. ¿Ya? Por ejemplo, estos procesos de pasteurización, sobre todo, HTST de sus siglas, que es altas temperaturas, tiempo corto, son los que más se están utilizando en la tecnología de alimentos modernos. ¿Sí? Además que ahorran tiempo. ¿Por qué? Porque de un momento a otro elevan a una alta temperatura, pero es por un tiempo muy corto, con lo cual no hacen tanto gasto energético. Es los que más se están utilizando. ¿Por qué? Porque este proceso no deteriora las vitaminas, conserva las vitaminas, otros nutrientes a los que se aplican anteriormente. Por ejemplo, cuando normalmente se hacen las preparaciones en el hogar, se hacen normalmente a altas temperaturas. Sin embargo, esto es porque se va a consumir inmediatamente. Aunque en los últimos años se está incrementando un grupo de consumidores que rechazan este tipo de métodos muy agresivos para los alimentos. ¿Ya? Como habíamos visto en las clases iniciales, ¿cómo son las tendencias en los mercados externos? Los europeos, los asiáticos, los estadounidenses. Quieren los alimentos lo más naturalmente posible, lo menos procesados. Una categoría que era alimentos naturales. Pero transportar o conservar alimentos naturales es bastante difícil porque debemos darle el menor procesamiento a este alimento para que pueda deteriorarse. Si es que lo procesamos más, necesitamos altas concentraciones de energía, de calor, y eso ya le quita toda esa originalidad, esa naturalidad, y básicamente son ya alimentos ya prácticamente cocidos, que es lo que menos les gusta al mercado actual. Vamos a ir viendo los tipos de envasado que son los más comunes y los que están más difundidos en la actualidad para los alimentos. ¿Cuáles son? Primero, el envasado en latas. Este envasado es tan antiguo que remonta desde la época de Napoleón Bonaparte.
cuando solicitó a la comunidad científica que le diseñe un método que le permita conservar alimentos por mucho tiempo para sus guerras, básicamente. Entonces, en 1809, un científico, Nicolás Appert, propuso este sistema de envasado en latas. Aunque cuando él desconocía de la existencia de microorganismos, peor aún, conocía la existencia de las enzimas. En ese entonces todavía la ciencia no descubría qué eran las enzimas. Entonces, al inicio estas latas se fabricaban a mano, a un ritmo de solo unas pocas latas por hora. Se las abría con cincel. Aunque actualmente las líneas ya están totalmente automatizadas, producen cerca de 800 latas o más por minuto, y se han diseñado muchas formas muy sencillas para abrirlas, ya que antes era bastante difícil abrir una lata. Esta lata es fabricada de afuera hacia adentro, primero con una base de hierro. Aquí se coloca una capa de 8 a 32 millonésimas de centímetros de estaño, y esta a su vez se cubre con una resina fenólica, un polibutadieno. En sí es una resina, la verdad es una resina en la que es la que queda en contacto con alimento y no es tan ofensiva, y no es ofensiva para los alimentos. Al incrementar el calibre de la hojalata, aumenta la resistencia mecánica, pero también aumenta el costo, aumenta el peso del envase. Entonces, las nuevas tecnologías usan calibres muy ligeros de latas para uno ahorrar el peso por transporte y también que no pierdan esa resistencia y esa rigidez. Eso en cuanto a este tema de enlatados. Pero para enlatar, ¿cómo hacen básicamente los enlatados? Son 3 pasos que hacen los enlatados, ¿ya? El primero es el llenado. Llenan de producto. Luego lo cierran y luego lo esterilizan. El primero se hace de forma manual o automática, eso no importa. Puede ser con productos sólidos como el atún o viscosos como los frijoles, los refritos o fluidos como sopas, cremas. Para el caso de verduras se añade este tipo de soluciones salinas, salmueras, o estos jarabes líquidos con cobertura con una concentración que desempeña una función muy importante. Por ejemplo, en el caso del jarabe, el azúcar penetra por ósmosis e interactúa con las pectinas. ¿Esto qué hace? Favorece el tejido vegetal y genera a veces una ligera deshidratación, expulsa agua, pero en todo caso, como está disuelto en agua, la fruta nuevamente vuelve a absorber. Cuando la lata está abierta con el producto, ahí se somete este procedimiento de escaldado con agua o vapor. Si se acuerdan lo que era el escaldado, es un procedimiento súper ligero para desinfectar. Se coloca el alimento directamente en agua caliente, menor a 100 grados, eso sí, o también a vapores para que lo desinfecte. Inmediatamente, ¿qué se hace? El cierre. Cuando todavía el agua está, todavía en vapor, para eliminar todo el oxígeno atrapado en estos tejidos, la lata se cierra, cuyo enfriamiento posterior provoca la condensación interna de vapor, la creación de un vacío, lo que hace este tipo cóncava la tapa, pero bueno, como es rígida este tipo de envase, no pasa nada. Luego de que ya lo cierran herméticamente, estos son cierres herméticamente, ¿ahí qué hacen? Dependiendo es, si son alimentos ácidos, que decíamos, los alimentos que son de 4,6
en pH más bajo, como los jugos de fruta, como los derivados del tomate, las salsas. Con esto se hace una esterilización menor a 100 grados centígrados por algunos minutos. Y en caso de los alimentos no ácidos, por ejemplo, las carnes, las cremas, los mariscos, los atunes, las sardinas, en eso sí se hace una esterilización muy elevada. De hecho, que está sobre los 120 grados centígrados. ¿Durante qué tiempo? De 30 a 90 minutos. Con eso ya se elimina un sinnúmero de microorganismos y enzimas, sobre todo. ¿Qué es lo que normalmente se desea eliminar cuando son carnes? Decíamos que cuando tenemos un pH de 4,6 en adelante, hay el riesgo de que crezca este tipo de bacteria. Clostridium botulinum, ¿ya? Entonces, esa es la que se trata de eliminar. Y con una temperatura sobre los 120 grados centígrados, esta bacteria ya muere. No solo la bacteria, mueren las esporas, porque eso se reproduce por esporas, y lo más difícil de combatir en este microorganismo son estos propágulos, este tipo de semillas que dejan, que son las esporas. También hay otro microorganismo, otra bacteria, que actúa dentro de este tipo de enlatados, es muy presente, que es el Bacillus Staurodermophilus, ¿ya? Que es este microorganismo que produce que la lata se hinche. Entonces, cuando en la industria hay una mala esterilización, ¿qué pasa? Empiezan a haber este tipo de enlatados que empiezan a hincharse como globos. No sé si tienen alguna inquietud hasta aquí. No, dije, todo claro. Ya, muchas gracias. Si tienen cualquier inquietud, me interrumpen nomás, no hay problema. Listo. Ya. Segundo tipo de envase. ¿Cuál es el segundo tipo de envase? El del vidrio, que es el material que mejor garantiza la integridad de los productos alimenticios. Se constituye en una barrera absoluta contra la intemperie. La intemperie contra el medio externo. ¿Por qué es tan ventajoso este material? Primero, no se desprenden olores, no se desprenden sabores y conserva las características de sabor y aroma de los alimentos, además de ser impermeable a los gases, a los vapores y a los líquidos. Excelente este tipo de material. Químicamente es inerte frente a los alimentos. No es como el caso del plástico, que absorbe olores, sabores, y también desprende micropartículas que están disueltas también en los alimentos. Es fácil de lavar, fácil de esterilizar y también es posible reciclarlos, como cualquier mineral. En sí es fácil reciclar porque el vidrio dicen que es un líquido de alta densidad, de súper alta densidad. Entonces, solamente sometiéndolo a ciertas condiciones y cierto grado de temperatura, empieza a disolverse. Y nuevamente se puede otra vez volverlos a darle la forma que se requiere. Por ejemplo, las materias primas para fabricar vidrio, ahí en la naturaleza son abundantes, sobre todo el tema de la arena sílica, el cloruro de potasio y la caliza y el feldespato. El feldespato sobre todo de sus suelos volcánicos, minerales que se encuentran. Químicamente está compuesto de 70 a 75% de silicatos de sodio, calcio de 6 a 12%, óxido de calcio y sodio, y otros compuestos. Entonces, son minerales que se encuentran gran cantidad en la naturaleza. Y hay gran cantidad de afloramientos de minas que
son fáciles de extraer para la fabricación del vidrio. Una pequeña desventaja, diríamos, pero es corregible en el vidrio, es que, por ejemplo, ingresan muy fácil los rayos ultravioleta, por lo que son transparentes. Pero el vidrio tiene la característica de poderse colorear y así se puede proteger los alimentos de rayos ultravioletas. Sobre todo, por ejemplo, el caso más conocido van a ver que la cerveza viene en envases de color oscuro, porque algunos tipos de cervezas se deteriora el color se deteriora las características, el sabor, el aroma y todo esto por el ingreso excesivo de rayos ultravioletas, sobre todo. Entonces, hay tipos de bebidas que se les hace así, sobre todo en este tipo de cervezas rubias, oscuras, que ya son con otros aditivos para mejorar sus características. La ventaja de los envases de vidrio es el proceso de llenado y esterilización, ¿ya? Es casi igualito al tema de enlatado, pero hay que tener mucho cuidado porque son muy frágiles, ¿ya? Entonces, en esto sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el cambio brusco de temperaturas. Porque cuando un vidrio no está homogéneamente fabricado con una mezcla muy homogénea de vidrio, ¿qué va a pasar? Una parte del vidrio por efecto del calor, va a dilatarse más rápido que la otra parte y ocurren este tipo de rupturas internas del envase. Entonces, mucho tiene que ver la calidad. A tal calidad que existen tipos de vidrio que son de tan alta calidad, tan buena mezcla, que normalmente soportan cambios bruscos de temperatura, porque el material fue muy mezclado y alta calidad, sobre todo, más que todo la pureza. Otro tipo de envasado que tenemos es el cartón laminado, o el que normalmente le decimos el Tetra Pak, ¿ya? Bueno, el Tetra solo tiene el nombre de Tetra. Tetra es sinónimo de 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué consiste? Consiste en una mezcla de capas, un sinnúmero de capas, exactamente 4, pero son como 6. El más conocido Tetra Bricks, ¿ya? Son los típicos laminados, que tienen un sinnúmero de capas sobrepuestas. Cada capa cumple una función específica dentro del producto, ¿ya? Y todas estas son fabricadas, ya previamente fabricadas, y lo único que hacen es netamente ya el envasado. Entonces, desde afuera hacia adentro, ¿qué tenemos? Un polietileno, un plástico de baja densidad, ¿ya? Entonces, este plástico polietileno, ¿qué cumplen? Que no entre humedad, es impermeable. El plástico, como todos los plásticos, evitan que ingrese humedad. Luego viene un tipo de cartón o papel kraft. Kraft es un término alemán, significa fuerte, ¿ya? Entonces el cartón o el papel está elaborado con celulosa. Este envase, este tipo de cartón, es en sí el que le da toda esa rigidez, el que le da dureza al envase, es el más grueso. Luego viene, en este caso viene otra capa de plástico y también viene una capa de aluminio, papel aluminio. ¿Qué hace este papel aluminio? Evita ya el intercambio de gases. Este en sí evita que haya ingreso de cualquier tipo de gases, vapor, humedad y todo esto. Luego otra vez viene este polietileno, este tipo de plástico y otra capa de polietileno, ¿ya? En todo caso,
Normalmente este polietileno es otro tipo de polietileno más refinado, de otra calidad, que lo que hace es ya directo contacto con los alimentos. Básicamente la leche. La leche y líquidos pasteurizados que son a través de este empaque son guardados. Entonces, el empaque se llama cartón laminado. ¿Por qué laminado? Porque tiene un sinnúmero de láminas que protegen al alimento. Otro tipo de envasado, perdón, el mismo, pero en cambio de la leche. ¿Cómo se hace el proceso de envasado de la leche sobre todo? Primero se la pasteuriza o se la ultra pasteuriza. Se le enfría y se le envía a esta envasadora. ¿Ya? Pero antes de esto, el laminado recibe un baño de desinfección con agua oxigenada para desinfectarle de todo este tipo de patógenos, microorganismos. Y luego es sometido a un tema de calor para que se evapore todo este tipo de excesos de humedad. ¿Ya? Como todo esto es a través de un proceso hermético cerrado, entonces no hay contaminación externa. El producto envasado tiene una vida útil dependiendo de la intensidad del tratamiento térmico que le dieron. Puede durar sobre los 6 meses tranquilamente. El detalle aquí es que afuera del envase se hace la pasteurización o todo este proceso de pasteurización o de eliminación de microorganismos. Y en condiciones asépticas, aséptica significa que haya 0 microorganismos alrededor, ahí se va a llenar. Con eso se asegura que aquí no entró ningún otro microorganismo y esto va a tener larga vida. Eso en cuanto a los envasados de cartón para la leche pasteurizada sobre todo. Y tenemos el envasado plástico. ¿Ya? El plástico, ya sea con aditivos, con los distintos métodos de fabricación, es uno de los materiales más abundantes que la industria ha venido fabricando. Hay miles de tipos de plásticos. Depende del tipo, cómo lo fabricaron, sean por extrusión, o sea, todo este tipo de laminado, que lo van fundiendo, o lo laminan y después van generando, ya sea por soplado, empiezan a hinchar las botellas y hacen este tipo de varias formas. ¿Ya? Tiene un sinnúmero de características el plástico. Primero, estas características mecánicas es elástico y a la vez es rígido, ¿ya? Que es muy apto para cualquier tipo de alimento. El plástico, algunos tipos resisten altas temperaturas, ¿ya? En caso de que sea un envase llenado con agua caliente, también existe este tipo de variantes de plástico. ¿Qué otra ventaja también tiene? Al igual que los envases de vidrio, se puede ver el interior que hay dentro del empaque. O también puede proteger al alimento de la fotooxidación cambiándole de color. ¿Ya? Entonces, dependiendo del fin que queremos los plásticos, pueden ser transparentes o también pueden ser de colores. Otra característica química es no se combina con las grasas. La acidez y la salinidad no le afectan, ¿ya? Igual que la alcalinidad de los detergentes tampoco le afecta. Entonces, esto es algo muy positivo. Aunque pareciera, pero existe alguna permeabilidad de gases. Ingreso y salida de gases de aquí para allá permiten, sobre todo oxígeno, monóxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua y aromas. Esto existe dentro de los plásticos. No son 100% permeables como un cristal, pero hay pasos, intercambios gaseosos entre el ambiente, el entorno y el interior. Lo que sí es una característica de los plásticos y entre más baja calidad tienen los plásticos es el tema de migración.
unos pequeños monómeros, o sea, unas pequeñas partículas, moléculas residuales del plástico que llegan a disolverse y entrar en contacto directo con los alimentos. Es muy discutido porque gran cantidad de alimentos envasados en plásticos tienen este problema. Entonces, esto es bastante preocupante, pero es una característica de los plásticos, la verdad. Ahí es algún tema medio contradictorio, porque un plástico de más alta calidad es menos reciclable y es más contaminante. Entonces, sería de elegir la mejor calidad. Esto ya habíamos visto, este tipo de plásticos, solamente lo vamos a repetir. Primero, un plástico normalmente por biodegradación por bacterias, hongos que lo empiezan a destruir, lograrían destruirlo de 100 a 300 años, dependiendo de la calidad del plástico. Sin duda son contaminantes ambientales. El mundo está repleto de plástico y se sigue consumiendo plástico gran cantidad. De hecho, el plástico es un subproducto del petróleo y sigue en gran producción. Por eso es lo que se dice que hay que fomentar el reciclado de estos plásticos. Hay que separar, hay que procesar cada tipo de materia prima. Por eso es lo que les vuelvo a repetir. En los envases plásticos siempre tienen este tipo de flechas. Entonces, este tipo de símbolos, este símbolo es del reciclaje, este triángulo con estas tres flechas así, es de reciclaje. Y el más suave, diríamos, es el PET, el polietileno tereftalato, ese es el nombre técnico, el PET. Y también hay estos polietilenos, siempre van a encontrar polietileno de alta densidad, H es high, densidad D, high density, o también lo saben encontrar con polietileno HD o también HDP o al revés. Cualquiera de las dos formas los van a encontrar normalmente. El tercer tipo es un PVC, un polivinilo, un cloruro de polivinilo en inglés. El número 4, que es un poco más duro, es un polietileno de baja densidad o low density. Low density, L de low y density de D. O también lo pueden encontrar al revés, LDPE, así como esta parte de acá. El quinto es un polipropileno. Este sí es un plástico más duro. La mayor cantidad de plásticos verán en los tomatodos, sobre todo en estos envases que son para consumo humano, para guardar alimentos, para transportar alimentos, ya vajillas sobre todo. Van a ver, no la vajilla desechable, pero sí, por ejemplo, este tipo de plástico de tomatodos, estos para biberones de bebés y todos estos, porque estos no se desprenden tanto, estas micropartículas. El 6 ya es este poliestireno. Poliestireno es como espuma flex, estos que son estas bandejas donde se llevan los alimentos alimentos para llevar, o también este tipo de bebidas calientes que le ponen este plástico que es bastante grueso y como espuma. Y cuando es el número 7, se refiere a tipos de mezcla multicapas o multimezclas, la verdad. Tipos muy duros, sobre todo en partes de repuestos de vehículos, en cosas muy duraderas, en las computadoras. ¿Se han visto? Estos plásticos de los celulares, que son unas combinaciones de plásticos súper duras, súper resistentes al calor, súper resistentes a un montón de cosas. ¿Ya? También hay otro tipo de envases activos y materiales inteligentes que esto está en desarrollo, la verdad. Por ejemplo, no solamente tienen la función para proteger los alimentos, sino que también tienen algunas sustancias reactivas que no son dañinas para la salud humana, que muchas son de la nanotecnología
y que tienen ciertas características. Por ejemplo, hay tipos de envase que modifican su color con el cambio de temperatura. Entonces, esto es para alimentos que tienen que continuar con la cadena de frío. ¿Ya? Entonces, cuando se rompe la cadena de frío, cambian de color y eso ya es un indicador de que ese alimento rompió la cadena de frío, y cuando rompió la cadena de frío se sabe que pudo haber una contaminación o pudo haber una proliferación de bacterias o también una activación de enzimas. ¿Ya? Hay otros que absorben sustancias, como el etileno. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando veíamos las materias primas, qué decíamos? Que hay alimentos que después de cosechados botan etileno. ¿Y el etileno para qué sirve? Para que se maduren más rápido los alimentos. O es un compuesto orgánico que si se madura más rápido va a seguir madurándose hasta que llega a esta otra etapa, que es después de la maduración, empieza ya la putrefacción o ya el deterioro total del alimento. Por lo tanto, mantienen los alimentos muy frescos, normalmente. Hay otros que detectan la contaminación microbiana, tienen algún tema como que de algunas sustancias, unos biosensores que se liberan en el momento que reconocen que hay una reacción enzimática. Automáticamente se está trabajando en envases, por ejemplo, de mayonesa, que cambiará de color cuando llegue a su término de vida en el anaquel. Ya a cierto tiempo, este envase va a cambiar el color, y esto ya va a ser un indicador de que esto se caducó. Listo, yo creo que ya nos pasamos de la hora. No sé si tienen alguna inquietud, jóvenes. No, Inge, todo claro. Listo. Traten de ser más puntuales para poder correr lista al inicio. Está Carpe Astudillo, César Augusto. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. No le activo la cámara, Inge, porque estoy... Por favor. No. Me da la sensación de, yo como soy a la antigua, me da la sensación de que estoy hablando solo. Entonces sí es medio incómodo eso. Dani Carreño. Buenas tardes, ingeniero. Presente. ¿Qué tal, presente? Melvin Patricio Castillo. Presente, Inge. Ya. Cecilia Naimí Cordones. Presente. Carlos Francisco de la Cueva. Presente, Inge. Jason de la Cueva. Presente. Juan Francisco de la Cueva. Presente. Ya. Juan Carlos Gaona. Juan Carlos Gaona. Ahí está. Dayana Jacome. Ahí está. Mayra Jaramillo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Grey Vélez. Grey Vélez. Jocelyn Villarreal. Y Evelyn Zapata. Ya listo. Ok. Listo. ¿No tienen ninguna inquietud? Ah, ya, Jocelyn ya. Presente. Jocelyn prenderá su micrófono, no la... Ya, Inge, presente, digo. No, ya, listo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay ninguna inquietud, nos vemos de aquí el día lunes nos toca, ¿verdad? Sí. Una cosa, mañana tienen evaluación a las 7 de la noche y durante el día les voy a abrir 2 juegos que me solicitan que hagamos actividades también, que están muy relacionadas a las preguntas de la prueba. Entonces sí van a adelantarles algunas respuestas para la evaluación, ¿ok? Ingeniero, una consultita. Perdón, ¿nos puede ayudar con material de apoyo para la prueba de mañana? Sí,
Ya está cargado. Ya, gracias. Ya, listo. Ok. Ingeniero, y que revise para poder ver en qué preguntas nos equivocamos. Ah, ya. Sí, Ya le eso voy a revisar. también, por favor. A ver, Gracias. el mío está activado, la verdad. Si me preguntan cada uno, yo les puedo enviar la captura de pantalla y ahí están todas las preguntas con respuestas. ¿Ya? Porque a mí sí me sale, pero en todo caso ya para esta prueba le voy a volver a activar para este tema de, ¿cómo es? Para que se le refleje también a las preguntas. No sé qué pasó, la verdad. Pero en todo caso, me imagino un tema de configuración. Ya la voy a revisar nuevamente para la evaluación de mañana. Y durante todo el día va a estar abiertos 2 juegos, un crucigrama y una sopa de letras, ¿ok? Para que ustedes vayan ahí respondiéndola. De hecho, son calificadas. En todo caso, ahí tienen el tiempo bastante para que estén ahí descifrando. ¿Ok? Nada. Listo. Entonces, hasta luego y una linda noche. Hasta luego, ingeniero. Gracias, hasta luego. Gracias. De nada. Hasta luego.